En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmonteria.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. ¿Qué tal, respetadas y respetados televidentes de www.monteriaradio38grados.com, Periscope, Twitter, Facebook, Instagram? Soy Toño Sánchez Jr. y aquí inicia Periodismo Actual, programa de análisis, de opinión y de interpretación. A todas las personas que nos regalan estos minutos, absolutamente toda nuestra gratitud para con ustedes. Que ese Dios, como usted lo quiera llamar, que la vida, que el universo, que el cosmos, que los astros, que la divina providencia le retribuyan esa generosidad de su tiempo para con nosotros, con todo tipo de regalos, de bendiciones y de milagros. Y jamás olvide que los milagros existen a cada momento, cada día, cada minuto. Y lo más probable, tenga la certeza que así es, que en este mismo instante están sucediendo. Y deseo todos esos regalos, bendiciones y milagros para usted en salud, en gozo, en alegría, en belleza, en armonía, en abundancia de todo tipo, en riqueza de todo tipo, en prosperidad de todo tipo, que fluya hacia usted y de usted hacia los demás, en amor, en perdón, en reconciliación, en restauración, en fe, en esperanza, en tranquilidad, en gozo. Y lo más importante, sueños en grande. Usted no le complica la vida ni a ese Dios, ni a la misma vida, ni al universo, ni al cosmos, a nada ni a nadie cuando sueña en grande. Somos nosotros quienes nos enredamos con que dejamos que nos controle acá. Por eso, nuestra afectuosa recomendación desde el fondo de nuestro corazón para que se convierta en una férrea vigilante, en un férreo vigilante de todos esos pensamientos. ¿Que vamos a tener pensamientos pesimistas, desalentadores? Claro que sí. Que siempre vamos a pensar lo malo, lo que nos podría suceder y además que nunca nos sucede, también es verdad. Pero también aún es más cierto que toda esa fuerza que usted despliega para esos pensamientos es la misma que se necesita para pensar en que sí le van a salir las cosas, en que sí va a dar los pasos indicados para perseguir sus sueños, en que va a lograr sus sueños. Solamente usted y nadie más escoge en dónde invierte esa fuerza. ¿A qué se la carga? Si a esos pensamientos desalentadores o a esos pensamientos que van acorde a ese hilo conductor que usted está construyendo con sus deseos y sueños. Por eso, ese hilo debe ser irrompible. Y si se rompe, porque muchas veces podría romperse, nuevamente lo construimos, nuevamente nos levantamos, nos caemos 1000 veces, nos levantamos 1001. Muchas personas nos harán zancadillas, nosotros mismos nos las vamos a hacer, nos vamos a autosabotear, pero nos paramos, nos sacudimos, enderezamos los hombros, si hay que llorar echamos esas lágrimas, nos enjuagamos bien la cara y seguimos persiguiendo esos sueños.
mucha gente se va a atravesar. Mucha gente no va a creer en usted, incluidos familiares suyos y amigos. Otra gente va a inventar todo lo que quiera, injurias, infamias, pero usted le asiste todo el derecho de ignorarlo. Y a usted no lo va a definir eso. Créame que no. A usted lo define unos regalos con los que usted vino y que usted tiene y que son los que lo van a hacer una grandiosa persona. Pero simplemente tiene que utilizarlos. ¿Y cuáles son? Su fe, sus creencias, sus convicciones, su fuerza, su valentía, su coraje, sus mismos sueños. Eso es lo que lo va a definir a usted. No lo que los demás digan. ¿Y dónde está eso? ¿En la lengua de los demás? No. ¿En una esquina? ¿En una tienda? ¿En un supermercado? No. En los demás. Ellos lo tendrán, si lo usan para bien o para mal, eso es problema de cada quien. Pero está en usted. Úselos. Use esas herramientas. Haga la asunción de que ya están sucediendo esos sueños y verá a ver lo que va a pasar. Corra su carrera, disfrute donde está. No pierda el tiempo tratando de complacer a los demás. No pierda el tiempo de buscar la aceptación de los demás. Hay gente que nunca lo va a aceptar, hay gente que nunca lo va a querer. Y vivir así es una vida de verdad miserable. Y usted no se la merece. Y usted no vino a este mundo a vivir una vida así. Usted vino a ser feliz. Usted vino a buscar sus sueños y a perseguir sus sueños. Que para uno sea más fácil y para otros más difícil. No le interese eso. Corra su carrera. Y verá a ver cómo va a disfrutar cuando empiece a elevarse. Y esto es día a día. Como dicen los cubanos en Miami, no hay como un día tras otro. Y a medida que se va elevando, menos le va a importar lo que estén aullando. Ya le va a interesar es escuchar a las personas que van a estar al mismo nivel suyo allá persiguiendo esos sueños. Llénese de excesiva gratitud y acabe de una vez por todas con esa melodía de estar colocando cada rato todos los errores del pasado, todo lo que le pasó, todos los desaciertos, todas las equivocaciones. No, ya, eso es pasado. Hágale un buen funeral y punto. Déjelo, suéltelo y olvídelo. Y conviértase en ese vigilante de esos pensamientos hoy, ahora y en este presente, para que construya los que van a ser más adelante cuando recuerde y mire para atrás aquellos bellos momentos. Y yo estoy seguro que lo puede hacer. Bueno, les recuerdo que hoy es jueves 4 de marzo del año 2021. El IDEAM pronostica para hoy en Montería cielo mayormente nublado, temperatura máxima de 36 grados centígrados, temperatura mínima entre 23 y 24 grados centígrados de acuerdo a horas del día. Bueno, esa es el informe del IDEAM para el día de hoy. Quiero iniciar honrando la memoria de una persona, de esos grandes referentes que me gusta encontrar. El día lunes falleció Bernard Jordan a la edad de 85 años. Ya le voy a decir quién es o quién era. Bernard Jordan fue una persona, un negro. Ahora hay que decir afrodescendiente, esos inventos. Ya le he dicho que aquí piensan que el problema es de semántica. Y cuando yo digo la palabra negro, lo digo con el mayor de los respetos y jamás y nunca despectivamente. Nació en una segregada Atlanta, en Georgia, en Estados Unidos, por allá en 1935. Y con una infancia difícil. Sus padres no conseguían trabajo, en fin, pero él se esforzó mucho por aprender a leer. Y en un momento en que era conductor, chofer de una persona muy rica, esa persona se sorprendió. Imagínense ustedes cómo sería la exclusión para esa raza, que esa persona se sorprendió que supiera leer. Y al saber que sabía leer, lo ayudó. Y pudo entrar a una universidad. Y miren ustedes, era la única persona negra de su clase en esa universidad de Pound, en Indiana. Y allí estudió leyes, derecho. Y se convirtió, permítanme decirlo,
como lo describió en el 2018 el periódico The Financial Times, y dijo: uno de los hombres con mayor conexiones en Estados Unidos. Se convirtió en un adalid y defensor de los derechos civiles en Estados Unidos. Todas las personas que tocaban a su puerta jamás se iban con las manos vacías, en el buen sentido de la palabra, de irse con una recomendación, con un buen consejo y con la búsqueda siempre de ayudar a toda la gente de color de Estados Unidos. Se convirtió en una persona influyente en Washington y en los altos poderes de Washington. Fue asesor del presidente Bill Clinton. Tuvo el gusto de rechazarle a Bill Clinton el ser fiscal de los Estados Unidos. El Congreso en pleno lo hubiese aprobado por todas sus buenas relaciones, no solo con los demócratas, sino con los republicanos. Era un hecho de que él era el fiscal de los Estados Unidos, pero jamás aceptó eso. Más bien le dijo a Bill Clinton que le aceptaba seguir jugando golf todas las semanas. Y para los que saben y para el círculo de poder en Washington, todo el mundo sabía que era el poder detrás del poder, detrás de Bill Clinton, pero siempre para lo mejor y para lo bueno. Tuvo una venerable carrera profesional. Tuvo una hija, que es la que está preservando, por decirlo de alguna manera, su legado. Y en una entrevista para el New York Times en el año 2000 dijo lo siguiente, abro comillas: mi opinión sobre todo este asunto de la raza es no enfurecerme, sino tomar revancha. No lo hagas con furia, sino con logros. Cierro comillas. Y así es. La mejor manera de callarle la boca a tus enemigos, a tus adversarios, a los demás, es con logros. Es persiguiendo tus nobles, dignos y bellos sueños y haciéndolo realidad, así sea poco a poco. Esa es la mejor revancha. Y traigo esta persona a colación porque es un gran referente de que ese determinismo, de que si porque naciste en una zona segregada, en una zona de miseria, pobreza, ese va a ser tu destino. No. Ese determinismo no. Destiérralo por siempre de tu mente, de tu alma y de tu corazón. Y que sí puedes ser una gran persona. Y Bernard Jordan es un ejemplo de eso. Y de cómo puedes, desde ese pasado que viviste, desde esas experiencias duras, amargas que viviste, construir un mejor futuro para los demás, como él lo hizo. Por eso fue considerado un profesional venerable en el círculo donde se movió en los Estados Unidos. Ese referente simplemente. Bueno, ahora sí pasemos a nuestro tema. Un día como hoy, una madrugada como hoy, del 4 de marzo de 1988, un grupo de 30 personas vestidas de civil, encapuchados, entran al dormitorio de unos trabajadores en la vereda Currulao, en comprensión del municipio de Turbo, en Urabá, Antioquia, y asesinan a 22 personas con lista en mano. Y es el año donde se inician las más crueles masacres en Colombia. Por eso el día de ayer y hoy, y es una hipótesis que estoy sustentando, que la década que define el futuro para bien y para mal de Colombia es la década de los años 80 del siglo XX. Recuerden ustedes esa década, cómo inicia, termina el periodo presidencial de Julio César Turbay Ayala, que es el gobierno 1978-1982, elecciones en 1982, se enfrenta Belisario Betancur con Alfonso López Michelsen. Esa votación se define por voto finish, por decirlo de alguna manera, y meses después es el
Consejo Electoral el que da como ganador a Belisario Betancur por muy pocos votos. Y allí inicia una época en donde Belisario Betancur, con un sueño de paz y donde empezó a poner a todos los colombianos a dibujar palomas y a dibujar palomas blancas como emblema de la paz, le consiguió que millones de colombianos creyeran en ese proceso. Pero a la vez es la época de más florecimiento del narcotráfico en Colombia. Es la época de la mayor expansión de la guerrilla en Colombia. Es la época de un cambio en el modo de actuar de la guerrilla. Porque ya en 1982 la FARC habían hecho lo que ellos llaman un plenum. O sea, que es una reunión que hace todo el secretariado y que son famosas. Y allí ellos toman ciertas decisiones que es seguir aplicando todas las formas de lucha y seguir combatiendo y combatir al ejército en todas partes y hacer, pero no enfrentarse, sino en emboscadas, que fue lo que implementaron. Y allí en esa reunión de ese secretariado de 1982 le agregan la frase EP a la FARC, FARC-EP, Ejército del Pueblo. Paralelo a eso, Belisario Betancur empieza ese proceso de paz. Pero a la vez, desde lo más oscuro de Colombia, deciden combatir a la guerrilla no desde la legalidad, no desde la Constitución, sino desde la ilegalidad. Deciden entonces que hay que atacar a la guerrilla con las mismas armas. Y empieza a gestarse, a aplicar una teoría que era quitarle el agua al pez. Lo que no se imaginaron nunca es que más adelante eso te lo iban a cobrar. ¿Por qué? Porque tú como Estado, ya lo he planteado aquí, no puedes combatir a fenómenos de violencia ilegales con las mismas armas ilegales de esos delincuentes. Tú como Estado no puedes terminar siendo el delincuente o el monstruo al cual estabas persiguiendo. Aquí se me viene a la mente una película con Richard Gere, no me acuerdo el nombre, pero es una película dura, densa, sobre un asesino en serie. Y la película empieza con esta frase: tienes que tener mucho cuidado cuando persigas monstruos, para que no termines pareciéndote a uno de ellos. El Estado colombiano nunca tuvo esa previsión y terminó no pareciéndose, sino siendo peor que esos mismos monstruos. Por eso hoy esa gran discusión que tienen algunos ciudadanos en el sentido, no, pero es porque esos asesinos de la FARC y tal, y entonces el Estado, ahora vienen a cuestionar al Estado. Sí, hay que cuestionarlo, y duro, porque tú tenías la Constitución, tenías la ley, tenías los decretos, tenías el ejército, tenías las fuerzas militares, tenías todas las armas que te regala la Constitución, que te da la Constitución. Revólveres, fusiles, lanzagranadas, cohetes, bombas, helicópteros, tanques, todo. Inteligencia, no solo electrónica, sino humana. Aunque hay un viejo chiste que dicen que existen dos tipos de inteligencia, que existen tres tipos de inteligencia. Hay dos tipos de inteligencia: la inteligencia humana y la inteligencia electrónica. Pero en Colombia se inventaron una nueva, la inteligencia militar. Bueno, ahora es un chiste por todos los abusos que hacían desde allí. Entonces tú no puedes equipararte al otro, porque el otro está en la ilegalidad. Y en 1980 es donde suceden varios hechos. Y es donde aparece un apellido que va a ser determinante en la guerra en Colombia, y es el apellido Castaño Gil. 1980, septiembre, para esa época, 1981, secuestran a su padre, al padre de estos Castaños. Ya Fidel Castaño era socio de Pablo Escobar.
Por eso es que el narcotráfico arranca en los 70, sí, bien, y la bonanza marimbera. Pero la influencia de ese narcotráfico al conflicto es en los años 80. Por eso es que yo le digo que en los años 80 es determinante. En los años 80, mire usted el hemisferio, es un polvorín. ¿Por qué? Cae Somoza en Nicaragua. Se asustan los gringos, al punto de que crean una cuestión, se inventan una cuestión que se llama la contra nicaragüense. El ejército del Frente Farabundo Martí en El Salvador se toma el poder y allá crean, al amparo de Estados Unidos, los escuadrones de la muerte, con un capitán ya fallecido que se llamaba Roberto Dabuizón. Panamá con Noriega. Bueno, y todas las dictaduras que ya venían desde los 70 y desde los 60, que ya estaban plenamente afincadas, pero con todo el respaldo de Estados Unidos. Recuerden que la CIA es la que patrocina el golpe de Estado en 1974, en septiembre, en Chile, para tumbar a Allende. Y está documentado y ya están desclasificados esos archivos y están en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. ¿Ya? Afianzada la dictadura en República Dominicana con Leonidas Trujillo. Y después vienen todas esas dictaduras en Brasil. No se olviden que Brasil viene de una gran dictadura y nadie se ha atrevido, ningún presidente, ni de izquierda ni socialista, a tocar el pasado de Brasil. Nadie se atreve. Para que más o menos ustedes se den cuenta cómo es la cosa en Brasil. Los Stroessner, ¿cuánto tiempo estuvieron en Paraguay? Las dictaduras que tuvo Venezuela, que hubo en Perú. Fujimori, pero bueno, ya Fujimori fue en los 90, pero seguimos estando desde los 80 por la cuestión de Sendero Luminoso. Entonces, ese era el panorama en América Latina. Panorama terrible. Colombia, ¿qué en ese momento qué es? Es el epicentro del narcotráfico. Pero no porque produjera las hojas de coca, porque Colombia no producía hojas de coca para los 80. Todavía para inicios de los 80, la FARC no eran narcotraficantes ni narcoguerrillas, nada de eso. Sí lo era el EPL. Quien fue el primer narcoguerrilla, la primera narcoguerrilla en Colombia fue el EPL en Córdoba, porque el EPL en Córdoba se asocia a los narcotraficantes que operaban desde acá. Y es donde empieza a funcionar esto como el gramaje. Entonces toda esta influencia del narcotráfico va a darle un giro trascendental al problema del conflicto en Colombia. Y como el Estado colombiano vino con respecto al narcotráfico es dejar hacer, dejar pasar, dejemos a esa gente quieta, y esa gente iba creciendo. Y entre más iba creciendo, ellos decían, no, es que somos poderosos. Y entre más vieron ellos, esos narcotraficantes, lo que vino después, y es que se aliaron a Roberto Suárez en Bolivia. Y Roberto Suárez en Bolivia, ¿quién era? El jefe de la pasta de coca, y se dio el gusto de poner un presidente en Bolivia. Fue la primera narcodemocracia en América Latina. Y ese ejemplo, ¿quién lo vio? Lo vieron los narcotraficantes colombianos que eran sus socios. Porque en ese momento todo mundo tenía que comprar la base y la pasta de coca en el Valle Sagrado del Cusco en Perú y en Cochabamba en Bolivia. ¿Y quién era el amo y dueño de todo eso? Roberto Suárez. Después se alían ¿a quién? A los mexicanos. ¿Pero por qué se alían a los mexicanos? Bueno, aquí viene un intermediario terrible. Y es la CIA, la Central de Inteligencia Americana, que es la que une al cartel de Cali y al cartel de Medellín, que en ese momento eran los que mandaban. No estaba el cartel del Norte del Valle, para que fueran socios de los mexicanos. Y en México, ¿quién era el cartel que mandaba? Era el cartel de Guadalajara. ¿En manos de quién? De Rafael Caro Quintero y del jefe de jefes, Miguel Ángel Félix Gallardo. ¿Y por qué los unen? Porque Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, sale una enmienda que se llama la enmienda Bowland, que es la que prohíbe que Estados Unidos mande recursos a para patrocinar cualquier grupo
que vaya a desestabilizar o a tomarse el poder en cualquier país latinoamericano, en especial en Nicaragua. Toda esta ley Boland sale por Nicaragua, por los Somoza. Y los Somoza fueron 3 Somoza los que gobernaron. Somoza García y después Somoza de Baile, es el último, Tachito, y después Tacho Viejo, que era el papá de ese Tachito. Tachito es el que termina con la dinastía de dictadura y después lo asesinan con una bazuca en Paraguay, en Asunción. Bueno, por esa enmienda viene Estados Unidos y dice, bueno, ¿y ahora cómo hacemos? Nosotros no podemos permitir esto ahí, y buscan una triangulación. ¿Y la triangulación en qué consistió? En que Estados Unidos permitía que entrara cierta cantidad de cocaína a su país. Está documentado, ¿eh? Para que ustedes no vayan a decir, Toño Sánchez se le... No, está documentado, está en libros, está en series de Netflix. Por si de pronto ustedes dicen, bueno, ¿y por qué no las han retirado? ¿Por qué no los han denunciado? Y el libro hace muchos años. Está documentado. O sea, yo le estoy hablando de hechos probados. Que uno venga y diga que eso es mentira, bueno, ya ahí se sale de mis manos. Eso ya es... ¿A cambio de qué? A cambio de que esos aviones regresaran con pertrechos, armamento y todo lo que se necesita para la guerra, para la contra nicaragüense. Y la contra nicaragüense, ¿dónde entrenaba? Entrenaba en Honduras, en unas fincas en Honduras. Recuerden quién era el duro de Honduras, Ramón Mata Ballesteros, que también era el duro en Colombia y en Córdoba. Y en Veracruz, en México. ¿Y de quién era el rancho ese en Veracruz, en México? Del cartel de Guadalajara, donde entrenaba toda esta gente. Esa alianza con la CIA, ¿qué permite? Permite que los narcotraficantes colombianos digan, hey, estamos negociando con el imperio, estamos negociando con Estados Unidos. Lo que no sabían ellos es que ese país, en su pragmatismo, si le toca sentarse con Satanás, se sienta, pero después lo patea y después lo persigue. No, estos creyeron que eran aliados, que eran amigos, que eran socios. No, eran una ficha que necesitaban en su ajedrez geopolítico para contener todo esto del comunismo en Centroamérica. Y que Centroamérica se le había convertido en un polvorín. Y se le convirtió en un polvorín por ellos mismos, por responsabilidad de ellos mismos y por el abuso de la United Fruit Company, que también lo hizo en el Magdalena cuando estuvo aquí. Entonces, ese panorama, ¿dónde es? En los 80. ¿Quiénes crecen? El narcotráfico. ¿Y quién crece en Colombia? Con todo ese panorama, crece el paramilitarismo, al amparo de las fuerzas militares. ¿Por qué? Porque los militares no querían combatir, porque le tenían miedo a la Procuraduría, porque en ese momento, si ustedes lo recuerdan, es más, búsquenlo, existía algo que se llamó el síndrome de la Procuraduría, o sea, que no podían operar porque enseguida les caía la Procuraduría, y la Procuraduría estaba en manos izquierdosas. Eso hay que dejarlo claro también. Colombia comete un error. En vez de reconocer el conflicto para poderlo enfrentar y para poder recibir ayuda internacional, siempre lo negó. Cada vez que iban a hablar del conflicto en el Congreso, ¿saben lo que hacían las fuerzas militares? Todos con sus bastones de mando y con esa pinta que se mandan. Todos, los de la Armada, los de la Fuerza Aérea, los del Ejército, los de la Infantería de Marina, todos se sentaban en primera fila en las comisiones del Senado o de la Cámara donde fuera a darse el debate. Se cruzaban de piernas, se colocaban el bastón así en la mano y empezaban a mirar. Y todos los pasillos llenos de civiles, pero con la cabeza pelada, que todo el mundo sabía que eran, como dicen allá en Bogotá, eran tiras. Tiras le dicen a los de inteligencia. Intimidando al Congreso. Resultado de la operación: no hay quórum, hay quórum, pero no para deliberar, solo para deliberar, no para votar. Al rato el secretario, señor presidente, permítame decirle que es que ya el quórum para deliberar también se acabó, no hay. Bueno, entonces se da por levantada la sesión y nada. Y así con ese cuento, por eso ayer les decía que si bien es cierto, Colombia se ufana de que mientras había dictaduras
En otros países, Colombia era una democracia, pero era una democracia falsa, aparente, como todo lo nuestro aquí, que es mejor parecer que ser. Para mí, para Toño Sánchez Jr., ¿qué puedo inferir de todo eso? Que nosotros éramos una democracia de facto, o sea, aparente, porque en el fondo quienes tenían el verdadero poder eran los militares. ¿Por qué? Porque los presidentes le tenían miedo y no querían perder ese chupo que habían venido chupando y mamando de 16 años del Frente Nacional, 4 años tú, 4 años yo. Entonces por eso el orden público se lo entregaban a los militares. Ustedes vean a ver qué hacen. Por eso los ministros eran militares. Por eso los ministros eran militares. En zonas de orden público, antes de la elección popular de alcalde, se inventaron las alcaldías militares, o sea, un alcalde militar. Recuerden que ustedes, miren ustedes, nuevamente años 80, se inventan en Urabá la jefatura militar en Urabá. Algo que hoy no podrían hacer por la Constitución del 91. ¿Ya? Entonces, ese manejo se lo entregaron a los militares. ¿Y ustedes creen que los militares, teniendo el control del ministerio y el control soterrado sobre la política de paz en Colombia, iban a permitir eso? ¿Iban a decir, vamos a hablar de paz, vamos a hablar de diálogo? Nunca, nunca, pero a la vez no le aceptaban ni derrotaban a la guerrilla. Yo recuerdo una reunión una vez con unos altos oficiales por allá en 1989 y yo les preguntaba, estábamos departiendo de civil todos, y yo les preguntaba, pero si ustedes, todo lo que me están diciendo, ¿por qué no acaban con la guerrilla entonces? Se quedaron mirando entre ellos y un mayor antiguo se me quedó mirando y me dijo, porque después no tenemos a quien echarle la culpa de nada. Mire esa frase, mire 1989, mire qué década, 1989, esa frase todavía me ronda en la cabeza. No se me ha podido olvidar. Y hoy, tantos años después, concluyo que es verdad. No quieren acabar, ni nunca quisieron que se acabara el conflicto, ni nunca quisieron militarmente reducir a la FARC a su mínima expresión o a cualquier grupo guerrillero de ese momento, porque necesitaban la guerra como un combustible para poder justificar muchas cosas, los gastos, la vida que se dan, poderle echar la culpa a los demás, para que mucha gente se enriqueciera con un país lleno de miedo y de incertidumbre. Pero cuando tú tengas un país libre de miedo, incertidumbre y de violencia, ¿qué te toca como político? Te toca verdaderamente gobernar, te toca verdaderamente darle a tus ciudadanos y cumplirle a tus ciudadanos tus promesas. Y esas promesas que serán de bienestar, porque ya tú no vas a pedir que te cuiden, ya tú no vas a pedir que haya unidades militares, ya ese gasto en grandísimos militares no se va a dar, va a desviarse a otras cuestiones para bienestar de los colombianos. Pero esa es la palabra que no le gusta a los políticos. A ellos les gusta el bienestar, sí, pero el bienestar del bolsillo de ellos. Entonces esa época de los 80, con toda esa, o sea, ¿qué se intentó en los 80 desde el gobierno colombiano? Apagar el incendio que estaba empezando apenas con más combustible. Y es cuando entran los castaños. Y aquí sí debo decirlo, sí, la venganza de su padre y todo, pero ese poder que llegaron a tener sin tener el dinero para eso, es porque tenía que ser financiado. Tenía que ser subsidiado por alguien, subsidiado por la CIA, por sus departamentos de operaciones encubiertas, con el ejército, por el ejército y por empresarios. ¿O me van a decir ustedes que la gente de Valencia, de Tierra Alta, los ganaderos, agricultores, de Cereté, de Montería, financiaron eso? Si estaban arruinados, ¿con qué lo iban a financiar? Que eran simpatizantes, eso es otra cosa. Y ya esa es otra discusión y esa no es la de hoy. Y llega un presidente como Belisario, iluso, a presentar ese proyecto de paz, del cual se burló todo el mundo y de los militares hicieron lo que les dio la gana. Recuerden ustedes que hubo un ministro en ese momento que se llamó Rafael Zamudio Molina. Rafael Zamudio Molina. No sé qué fue lo que pasó. Le hicieron un atentado o algo así. Y vino y ante las cámaras, vino yo. Es que este país tiene que acostumbrarse a escuchar a sus generales. ¿Por qué? Porque Belisario Betancur estaba escuchando, era la Comisión de Paz, los escuchaba a ellos, pero con él no tenían eso.
antes de 24 horas, Belisario Betancur, en un acto valiente, lo mandó a calificar servicio. Y no se la creían los militares. Mire, lo mejor que le pudo pasar a los militares para desquitarse de Belisario Betancur fue la imbecilidad que cometió el narcotráfico en unión con el M-19 de tomarse el Palacio de Justicia y asesinar a toda la plana mayor del Poder Judicial en Colombia, de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. ¿Por qué? Porque fueron unas horas donde Belisario Betancur, donde hubo un golpe de Estado de facto, de hecho, en Colombia, y donde los militares se tomaron el poder. Pero Belisario Betancur nunca, ni nadie, se atrevió a hacer un juicio a eso. Por eso, esa situación del Palacio de Justicia nos ha perseguido siempre y despierta todo tipo de pasiones encontradas. ¿Por qué? Porque ha sido un hecho irresuelto. Lo mismo que sucede con la tierra en Colombia. ¿Por qué desencadena todas esas pasiones encontradas y todos esos odios? Porque ha sido una situación irresuelta. Igual pasa en nuestra vida privada, económica o social. Cuando no solucionamos las cosas, cuando dejamos cosas irresueltas, nos van a perseguir más adelante. Y lo más probable es que ese tiempo después se vayan a solucionar de manera peor que nunca se hubiesen solucionado cuando lo hubiésemos hecho en su debido momento. Y lo otro, que salvó a Belisario de todos los juicios que se venían y de todo esto, que 8 días después vino un hecho lamentable y terrible y que enlutó a Colombia y al mundo entero, y fue la tragedia de Armero. Entonces, miren ustedes todo esto ¿en qué? En los 80. Empieza la aniquilación de la UP. ¿Quién patrocinaba la aniquilación de la UP? ¿Quiénes? Los Castaño no podían tener ese servicio de inteligencia para establecer dónde estaban, dónde vivían, cómo eran. No podían. Ubiquémonos en los años 80. No existía la tecnología que existe ahora. Y la mejor tecnología para ese momento, ¿quién la tenía? El Estado. ¿Representado en qué? En el DAS, en el F2, porque en ese tiempo se llamaba F2, después se llamó SIGIN. Creo que todavía se sigue llamando hoy así. Y en los famosos B2, que eran las unidades del ejército encargadas de la inteligencia y de las operaciones sucias. Y allí empezó todo. Mediados de los 80, es inevitable que la tregua se va a romper entre los grupos guerrilleros y el gobierno de Belisario. ¿Por qué? Porque no la respetaba a nadie, ni la guerrilla ni el ejército. Y al ejército era el que menos le convenía que funcionara esa tregua. Y a muchos empresarios colombianos tampoco les convenía, muy a pesar que tuviesen problemas y que tuviesen que pagar. Pero la rentabilidad era grandísima y el enriquecimiento era grandísimo. ¿Y qué pasa? Entonces en 1987 ya se rompe la tregua, ya las FARC se salen y crean lo que les decía ayer, la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar EP. ¿Cómo responde el ejército? El ejército, en vez de responder como institución desde la legalidad, pero combatiendo, empiezan a golpear a la guerrilla con masacres, no hechas por los militares, pero hechas por el paramilitarismo. Y es cuando en esa mañana, en esa madrugada del 4 de marzo de 1988, irrumpen en la hacienda la Honduras y la Negra, en Currulao, jurisdicción de Turbo, en el Urabá antioqueño, y asesinan a estas personas. El país se conmociona, pero entonces el ejército sabe qué versión vende. Volvemos a las mentiras alternativas y a las verdades alternativas. Hay un gran enfrentamiento, búsquelo, mire, está documentado, ahí está. En la primera página del diario El Tiempo y del diario El Espectador está la versión de los oficiales, de los altos oficiales de la Fuerza Militar de Colombia, es que hay un serio enfrentamiento entre la FARC y el EPL por el control de la zona. Pero como, ¿quién lo está diciendo? Una fuente oficial, fuente de primera mano,
presunción de buena fe, presunción de legalidad, de que quien lo está diciendo la verdad, porque así funciona. Tú como periodista, ¿qué haces? Publicas, claro, investigas más, pero esa es la fuente y te tienes que basar en esa fuente. Que ya tú más adelante la desmientas es otra cosa. Esa fue. Pero ¿cuál fue la verdad? Que esa gente había llegado mediados de febrero a la finca Jaraguay, 30 hombres que había prestado Henry Pérez, el líder y jefe de las autodefensas del Magdalena Medio en Puerto Boyacá. Descansaron, esperaron que se reposara la situación, que se bajara la temperatura, y 29 días después, un 3 de abril de 1988, en un domingo de resurrección, esos mismos tipos entran a la vereda de Mejor Esquina, en jurisdicción del pueblo del municipio de Buenavista, Córdoba, y asesinan a más de 28 personas. Para que lo sepan. Escándalo nacional. Y esta es una de las masacres más olvidadas y más ocultas por el periodismo. Cuando se refieren a todas las masacres, siempre ocultan la de Mejor Esquina. ¿Por qué? No lo sé, pero siempre ha sucedido así con Córdoba. El escándalo es muy grande. Tienen que calmarse nuevamente. Y el 30 de agosto de 1988, al caer una de esas bellas tardes de Córdoba, un bus que salía del corregimiento de Popayán, en jurisdicción del municipio de Canalete, es tomado por unos 20 hombres enfusilados de civil y con capucha. Y apenas se suben, lo primero que hacen es matar a una persona allá adentro para que el chofer vaya afinando. Y le dicen, vamos para el Tomate. Y antes de llegar al Tomate van a una finca que se llama Donaire, y ahí asesinan a 6 personas. De ahí salen y llegan al pueblo. Como ese pueblo no tenía luz, solo había un sitio donde se podía ver televisión. Y ahí estaba todo el pueblo viendo televisión, viendo una novela que se llamaba Caballo Viejo. Algunos nunca supieron que se murieron, porque al caerle las granadas que les cayeron los destrozó y los remataron con los tiros. Resultado de la operación, 18 personas asesinadas, entre ellas un niño. Y después quemaron todas las casas, se salvaron solo 2. Masacre del Tomate, en Córdoba. Y nadie se metió con esa masacre por todos los que estaban detrás de esa masacre. Siguen otras masacres en el Meta, en otras partes, pero el cierre, el broche de sangre es el 11 de noviembre de 1988, una tarde en Segovia, Antioquia, nordeste antioqueño, cuando asesinan a casi 43 personas, entre 40 y 45 personas, porque las cifras cambian, porque los campesinos acostumbran a llevarse a sus muertos y no permiten el levantamiento del cadáver. Entonces por eso hay esa incongruencia, pero siempre se ha hablado de 43, 45 víctimas en ese parque en Segovia, en la masacre del 11 de noviembre de 1988. No fue casi noticia, porque la noticia era el reinado nacional de belleza. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijo? Ah, bueno, con la del Tomate, con la del Mejor Esquina. ¿Qué salieron a decir las fuentes de las fuerzas militares? Que era un problema de narcotráfico con el EPL, por un billete que se había perdido. En el Tomate, una retaliación del EPL contra la población por estar siendo amigos de los paramilitares. En Segovia, no. Eso fue una retaliación de la FARC contra ese pueblo por ser amigo de los paramilitares. Miren ustedes, verdades alternativas, mentiras alternativas. Y con eso hemos vivido. Ese fue 1988. Y 1989, ¿cómo inicia? Y ahí termino. Para los que no lo saben, y si lo saben, lo recuerden.
con una terrible y cruel masacre que se llamó la masacre de La Rochela, en Cimitarra, Santander, cuando un grupo paramilitar al mando de un alias Vladimir asesina toda una comisión judicial que fue a investigar otra masacre acontecida en octubre de 1987 en el Magdalena Medio, cuando desaparecieron a 17 comerciantes, entre ellos a 2 niños. Así empezó 1989. Y en el 89 empiezan a asesinar ya ministros y todo esto, el narcotráfico. ¿En manos de quién estábamos? Del crimen y de un paramilitarismo y de unos grupos al margen de la ley, patrocinados con el beneplácito o no de la Casa de Nariño, pero sí con el beneplácito de las fuerzas militares, de empresarios y de poderosos de este país, que creyeron que utilizando las mismas armas de la subversión iban a lograr derrotarlas. Y resulta que el mayor derrotado fue la legalidad, la constitucionalidad y el país. Y hoy esta generación está viviendo esto. Y aún seguimos con el egoísmo de no parar esto de una vez por todas y regalarle a los que vienen atrás una mejor Colombia, y una Colombia al menos llena de esperanza. Hemos llegado al final de nuestro programa. Mil gracias por acompañarnos. De verdad, disculpen la extensión en este tema, pero es que esto es el meollo del asunto en Colombia. Esto es lo que no nos deja avanzar. Esto es lo que nos tiene atascados. El no decirnos la verdad. El no decir, bueno, sí, vamos a ponerle un pare a esto. Y vamos a empezar a construir una nueva Colombia. Con los que la destruyeron y con los que quieren construirla. Y con los que nunca la han destruido, sino que quieren una Colombia en paz. Entonces vamos a hacerlo. Mil gracias por haber estado con nosotros. Hasta aquí termino para no quitarle más tiempo. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que, como nosotros, enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmontería.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región.